Bien, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Les damos la bienvenida a quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional. Estamos en más de 70 estaciones en nuestro territorio y así como las telecomunicaciones llegamos a todas las fronteras. Por eso vamos a darle la bienvenida a Rafael Muente Schwartz, presidente ejecutivo del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL, que ya nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, señor Muente. Muy buenos días, Renzo, Fernando, ¿cómo están? Bien, buenos días. Hablábamos durante durante esta pandemia acerca de algunos flancos algunas brechas, ¿no? El acceso al internet, los problemas de la conectividad, cuando empezó el trabajo remoto. Todas estas han sido, digamos, crisis que hemos tenido que enfocar y resolver. Hoy, ya 2022, ¿cuáles son los retos para este año? Bueno, hay una serie de retos para este año y para los próximos. Mi gestión en OCIPTEL ya termina en estos días y claro, ya se ha convocado al concurso público para reemplazar al presidente ejecutivo de OCIPTEL. Y en ese contexto es importante hacer una revisión de los hitos y los retos por mejores servicios de telecomunicaciones en el Perú. Y en ese sentido, tenemos que pensar que hemos seguido avanzando en lo que es competencia en el mercado. Hemos cerrado el 2021 con muchos más usuarios, más de 43 millones de líneas móviles activas, 4 millones de líneas más que en 2017, y además más de 5 millones de líneas móviles que accedieron a Internet desde su equipo móvil, ¿no? Eso es importante. Y asimismo el Internet fijo, que ha sido demandado mucho más en pandemia. Tenemos más de 3 millones de conexiones fijas, hogares conectados al Internet por la vía fija. E importantemente también hemos avanzado en competencia. Por ejemplo, la empresa que tenía o tiene aún, ¿no?, una participación superior en este mercado, ha reducido su participación a menos del 60%, ¿no? Telefónica, Movistar tiene ahora 58% aproximadamente. Claro, ha crecido más bien a 27.8%, y más bien el grupo de Winet y Optical Networks se ha ubicado como tercero, desplazando a Entel, ¿no? Entonces hay movimiento competitivo. Ahora, para que lo sepan los usuarios, ¿por qué es importante estos cambios en la torta, ¿no? Estos avances a nivel del porcentaje? Es muy importante porque la dinámica competitiva genera que las empresas busquen constantemente mejorar tanto en precios como en calidades. Y ahí es donde nosotros tenemos el gran reto en el futuro. Nosotros hemos enfatizado mucho el hecho de que necesitamos un mercado competitivo, porque si no se compite no es sostenible el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú. Pero en ese contexto también el Perú necesita empresas de telecomunicaciones que sean responsables, respetuosas de las normas, y hemos visto varios episodios en los cuales nos vemos todavía con empresas que siguen desarrollando actividades en contra de lo establecido por OCIPTEL y a pesar de las sanciones que el OCIPTEL ha establecido, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, la venta, por ejemplo, de chips en las calles, ¿no?, los ambulantes de chips, son sumamente peligrosas porque generan riesgos a los usuarios, generan riesgos de utilización de sus datos para efectos de incluso tener líneas adicionales para que otras personas que no son el usuario puedan estar realizando actividades potencialmente delictivas a nombre de un usuario inadvertido, ¿no? Entonces todo esto es importante resaltar. Necesitamos empresas de telecomunicaciones responsables, respetuosas de las normas, porque si no tampoco es sostenible el mercado. Otro tema importante que tenemos que entender es que la calidad, como ya he mencionado, es un aspecto fundamental para seguir desarrollando el mercado aquí. No podemos decir, por ejemplo, que los usuarios están dispuestos a sacrificar la calidad del servicio por menor precio. Esto es un servicio público y por lo tanto la calidad del servicio tiene que ser garantizada por el Estado, que es el titular del servicio y que lo desarrolla a través de las empresas privadas. No estamos dispuestos, por ejemplo, a recibir agua turbia en nuestras cocinas, en nuestros baños, claro, simplemente porque sea más barata, ¿cierto? Claro. No podemos nosotros admitir
una posición en ese sentido. Pero bueno, hemos seguido desarrollando, ¿no? Es importante mencionar todas las herramientas que los OCIPTEL ha puesto a disposición de los usuarios. ¿Por qué? Porque se trata de darles poder, y la información, como sabemos, es poder para que el usuario pueda decidir y en ese sentido pueda mejorar el bienestar que persigue en los servicios públicos de telecomunicaciones. Tenemos varias herramientas. Tenemos Checa tu Plan, que ha ganado un premio internacional a nivel mundial. Checa tu señal, antes señal OCIPTEL, checa tu email, checa tu equipo móvil, checa tus líneas y los aplicativos móviles que estamos nosotros empujando a las empresas a desarrollar al 100% para que el usuario pueda tener la capacidad de hacer sus trámites sin necesidad de llamar por teléfono, sin necesidad de presentarse, hacer colas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hemos avanzado. Sí. Son las herramientas digitales, digamos, que se han puesto pues a disposición de los usuarios, pero señor Moente, ¿cuáles son en todo caso los pendientes que deja en su gestión y que podrían avanzarse en la próxima? Esos retos en cuanto a telecomunicaciones que de pronto no se lograron, pero que quedan, digamos, como algunos pendientes. Yo creo que existe la necesidad de seguir avanzando en la agenda, en algunos casos de revisión y desregulación, eliminar normas que ya se han comenzado a eliminar, pero este es un plan que va hasta el 2023. Es importante, muy importante, seguir con el proceso de buscar la calidad y que exista competencia por calidad en comunicaciones. Hay que seguir impulsando medidas para fortalecer a los OCIPTEL y garantizar su autonomía. La autonomía del regulador es muy, muy importante porque lo aleja de las intenciones o intereses políticos. Y en ese sentido es muy importante que el regulador siempre asuma posiciones en virtud de lo que es mejor para el mercado. Y esto obviamente lo tiene que alejar de cualquier interés de parte, ¿no? Tenemos impulsando la capacidad sancionadora de los OCIPTEL, porque, para comenzar, seamos claros, el OCIPTEL es el regulador que tiene menos capacidad de sanción. El tope de sanción de los OCIPTEL es de 350 UITs, muchísimo menor que los otros reguladores, y por eso posiblemente es que las empresas les sale a cuenta seguir incumpliendo, porque las sanciones al final no son tan fuertes sobre ellos. Uno de los puntos y los operativos que hemos visto en los últimos años es acerca de regular o evitar la venta ambulatoria de los chips. ¿Esto se ha podido contener? ¿Cuál ha sido el avance? Bueno, nosotros hemos tenido que litigar contra las empresas de telecomunicaciones que se opusieron, se fueron al Indecopi, haciendo que de barreras burocráticas que les impedía realizar sus actividades comerciales. Las acciones de las empresas nos detuvieron varios meses, cerca de 9 meses, porque en la primera instancia el Indecopi les dio la razón. Esto, sin embargo, fue revertido en la segunda y última instancia administrativa en Indecopi, y a partir de ahí comenzamos nuevamente a realizar nuestra actividad fiscalizadora y eventualmente emitir las sanciones o medidas para evitar que esto ocurra. Sin embargo, a pesar de que las empresas no lograron su objetivo en Indecopi, pues han seguido realizando estas actividades, con lo cual notamos una rebeldía, pues, ¿no? Notamos rebeldía de empresas internacionales. Y es necesario, insisto, que estas empresas que son internacionales y que tienen un ideario relacionado a la responsabilidad social corporativa, muestren esa responsabilidad social hacia el mercado. Y en otros contextos, señor Moente Schwartz, en otras latitudes, en otros países, ¿cómo se regula esta venta ambulatoria de los chips? Porque ahora en centros, en tiendas, se ve el acceso allí, ¿no? Que uno puede comprarlo como si se tratara pues de un accesorio. Existen cantidades de puntos donde uno puede comprar una línea telefónica con las garantías del caso, con la supervisión de los OCIPTEL en esos lugares. No es normal y no es común que existan venta ambulatoria de chips o de líneas telefónicas en las calles. En la región no vemos una situación así. Pero, bueno, las empresas, para ahorrar costos seguramente, han optado por esta línea de comercialización, pero con los riesgos que ello implican a los usuarios, y por eso es que nosotros nos hemos opuesto, y existen normas de hace mucho tiempo que indican que tiene que haber una dirección concreta reportada a los OCIPTEL para que nosotros podamos ir a fiscalizar si se cumplen las normas al respecto. Sin embargo, como ya he mencionado, existe esta situación lamentable, ¿no?, de rebeldía de las empresas al respecto.
Pese a que, digamos, ya pues está prohibida, ¿no?, la venta ambulatoria de chips, ¿cuántos casos, digamos, se han reportado desde que entró en vigencia esta prohibición de parte de la cantidad de casos es difícil de determinar porque se da cotidianamente, lo vemos en muchos puntos en las calles. Y claro, cuando nuestros fiscalizadores se acercan, son recibidos, vamos a decir, no muy gustosamente, no muy amigablemente, al contrario, no han existido riesgos de violencia contra nuestros fiscalizadores. Entonces, es una situación muy compleja y por eso es que nosotros pensamos que esto debe ser un caso de reflexión y de cambio de actitud de las empresas de telecomunicaciones en el país, porque esta situación no se da en otros lugares y nuevamente apostar por la informalidad no es realmente algo que le favorezca a los peruanos. Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con Rafael Muente Schwartz, presidente ejecutivo del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL. Está a punto de dar la posta a quien lo reemplace en el cargo. Y desde las redes sociales nos consultan o nos hacen el pedido, o nos informan, en todo caso nos recuerdan, que por ejemplo, en esta competencia, Movistar o Telefónica, que tiene el 58% del mercado, bueno, todavía se reportan algunas fallas para hacer llegar los reclamos de los usuarios, ¿no? Muchos de ellos no se atienden por meses, dicen que solo contesta una máquina y que si vas a la empresa también te ponen trabas. Efectivamente, nosotros hemos constatado que esto sucede y los usuarios deben saber que existe un aplicativo que nosotros hemos impuesto a las empresas de telecomunicaciones para realizar sus quejas, sus denuncias, sus reclamos y poder realizar trámites, cambiar de plan, suspender hasta por 2 meses al año el servicio, dar de baja el servicio, etcétera, etcétera, digitalmente. A cada operador tiene su aplicativo impuesto por OCIPTEL. Y respecto a la satisfacción, efectivamente, hemos hecho un estudio de satisfacción en el 2021 con 20.000 encuestados y más bien la satisfacción del servicio ha retrocedido respecto al 2020. En Internet fijo ha sido el principal problema. Solo 3 de cada 10 usuarios, en verdad el 29%, se sintieron totalmente satisfechos con la prestación del servicio de Internet fijo, menos que el 2020, que era 33%. Y particularmente en esa encuesta, en ese estudio, los usuarios de Movistar fueron los que menos satisfacción han manifestado, con 23%. Entonces sí, hay situaciones que hay que revertir. Las empresas tienen que apuntalar lo que es la calidad del servicio y en eso nuevamente... ¿Y qué sanciones tienen? ¿Qué sanciones les ha impuesto, por ejemplo, en esto que le estamos comentando de que no se atienden a los múltiples reclamos de los usuarios? Bueno, las sanciones van desde distintas escalas, ¿cierto? Desde 50 UITs hasta máximo de 350 UITs, por ejemplo, si no se hace caso a una medida establecida por OCIPTEL, una medida correctiva, y no se hace caso, esa es una infracción que puede ser muy grave y sancionarse hasta 350 UITs. Pero nuevamente, pareciera, ¿no?, que sale a cuenta, ¿no?, el poder ahorrarse lo que es invertir en una mejor satisfacción del usuario que pagar la multa que finalmente puede hacerse en varios años debido a que las empresas pueden recurrir al Poder Judicial para discutir todo ello. Por eso es que insistimos, nos hemos expuesto al Congreso, hemos presentado varios proyectos a la Presidencia del Consejo de Ministros para que se fortalezca la capacidad fiscalizadora y sancionadora de los OCIPTEL en ese sentido. Muy bien, agradecemos a Rafael Muente Schwartz, presidente ejecutivo del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones OCIPTEL, por habernos acompañado esta mañana en el informativo. Muy amable, señor Muente, muchas gracias. Gracias, Fernando y Renzo. Muy amable. Muchas gracias.